Qué bueno que nos siguen acompañando. Estamos de regreso aquí en Contexto. Y bueno, hoy tenemos un extraordinario invitado, el doctor Luis de la Calle, que es un economista, analista en reconocidos y prestigiosos medios de comunicación. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Macías? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Hoy no nos vamos a referir a temas que tienen que ver con inflación, con nearshoring, con inversión o con empleo, que son la especialidad del doctor de la Calle, pero sí vamos a hablar de un término muy poderoso que es la competitividad y la competitividad en el fútbol. Y permíteme, Jesús, un poco, Luis, poner en contexto a nuestro auditorio. Hace algunos días, cuando estábamos tronándonos los dedos literalmente en el último juego de México contra los árabes, apareció en el periódico, en el Universal, un texto de Luis de la Calle que a muchas personas nos pareció muy oportuno y muy pertinente. De entrada, más o menos decía que el nivel del fútbol mexicano y el desempeño de la selección nacional en Qatar debían de servir como una sacudida y un catalizador para inyectar competencia. Hablaba el doctor de la Calle que sin duda el fútbol mexicano ha mejorado en los últimos años, pero que el problema es que pues los demás también han prosperado, han progresado, y eso pues nos ubicaba más o menos en un término de estar atrasados en términos relativos. Algo en lo que todos estamos de acuerdo. Luis, gracias de nuevo. Comentabas en el artículo, entre otras cosas, que el problema es la falta de jugadores talentosos. ¿Cómo llegamos a ese nivel cuando antes lo sabía los Hugo Sánchez, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo pudiéramos entrar de plática, de arranque, mi querido Luis? Bueno, muchas gracias, Moisés, por el interés, gracias por la invitación. Encantado de estar de regreso en Sonora, en Hermosillo. Estuve ahí no hace mucho tiempo en un evento de Coparmex hablando, como decía Moisés, de economía, inflación, tipo de cambio. Y ahora pues estamos hablando de otra cosa que es quizá más atractiva, ¿no? Pero está relacionada, que es la competitividad del fútbol. Yo escribí ese artículo en el Universal y lo publiqué el día del partido México-Arabia Saudita. O sea, se publicó antes de que yo conociera el resultado. Entonces mucha gente me criticó, sobre todo en el primer tiempo me mandaban WhatsApps diciendo, oye Luis, eres un mal mexicano porque estás prediciendo que no vamos a pasar a la siguiente ronda y ya vamos a meter 4-0. Y un poco lo que decía el artículo es que la derrota en Qatar, el hecho de que no hayamos pasado a la siguiente fase y nos hayamos quedado en grupos, pues es una buena ocasión para que nos sirva de sacudida, de ver dónde estamos parados y por qué no hemos hecho progreso. El fútbol mexicano hoy en día es mejor, la Liga MX ha mejorado, yo creo que ha mejorado, pero el problema es que los otros han mejorado más. Y no solamente en Europa, sino que también en América del Norte y en América Central, México ya no es el país más grande futbolísticamente en CONCACAF. Estados Unidos juega mejor, es la verdad, y Canadá no canta mal las rancheras. O sea, vencer a Canadá, México en los últimos 2 encuentros no pudo. Perdió en Edmonton, en Canadá, y perdimos en la Ciudad de México, en el Azteca. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que la respuesta está en por qué en México no generamos jugadores de suficiente calidad en el ámbito profesional, a pesar de que sí generamos suficiente talento en las ligas inferiores de 17 años y de 20 años. Entonces la pregunta es ¿por qué se crea, digamos, una especie de triángulo de las Bermudas, donde los jugadores mexicanos buenos de 17, 20 años, que ganan torneos en Toulon y han ganado la medalla de oro en las Olimpiadas y el Campeonato Mundial Sub-17, y generalmente vamos mucho más allá de la fase de grupos en esos torneos? ¿Por qué cuando tienen 22, 23 años ya no destacan? Y la respuesta es, creo yo, porque hay muchas barreras de entrada a las ligas profesionales y a la exportación que hacen difícil que los jugadores mexicanos puedan florecer. Entonces es un problema de competencia. Y si no tienes buenos jugadores, por más que tengas un buen entrenador, no vas a poder ganar el campeonato mundial. Entonces México debe aspirar a ser campeón del mundo,
pero para eso necesitas una columna vertebral de 7, 8 jugadores que sean muy buenos, que jueguen los mejores equipos del mundo, para que entonces la selección del entrenador sea importante, pero secundaria a la calidad de los jugadores. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dado que México va a ser anfitrión ahora y no nos fue bien en Qatar, tomar esta oportunidad para decir, oye, ¿cómo reestructuramos el fútbol mexicano? De tal suerte que tengamos mayores posibilidades de ganar hacia adelante. Doctor, a ver, él invierte también en parte del problema, es decir, en una especie de inhibidor para que puedan potenciar y destacar más jugadores mexicanos. Yo recuerdo no hace mucho tiempo, cuando las Chivas de Guadalajara andaban bien, eran la columna vertebral de la selección, eran del primer equipo de Chivas. Entonces, cuando andaban bien, no es un problema el número de extranjeros en nuestra liga. Lo que es el número de extranjeros no es problema, lo que es problema es que haya barreras de entrada para que el jugador joven mexicano pueda debutar en primera división. Los jugadores mexicanos generalmente debutan en primera división a los 23, 24 años. Tuvimos, por ejemplo, ahora el caso muy exitoso de Luis Vázquez, que es el jugador extraordinario del Pachuca, que metió un golazo contra Arabia Saudita en Qatar. Luis tiene 26 años y está debutando en la selección nacional. A los 26 años debería estar jugando su segundo mundial. Y debía haber empezado mucho más joven. Y así se repiten todos los casos. En México, a diferencia de España, de Francia, donde los jugadores debutan a los 18 años, ya están jugando partidos en primera división, en equipos más o menos competitivos. Y si no encuentran espacio en sus países, se pueden ir a jugar a otros de Europa o en otros lugares. Entonces no tienen ellos barreras de entrada. Y en México existen barreras de entrada porque hay una especie de cartel, si pudiéramos llamarle de esa manera, entre entrenadores, equipos, veteranos, o sea, jugadores veteranos mexicanos y extranjeros, que con los representantes de los jugadores, que hacen muy difícil que los jugadores puedan entrar y debutar en primera división. Entonces, eso los trunca, y al truncarlos, les mata sus años más productivos. O sea, cuando están en su mejor momento para madurar, que es entre 17 y 22 años, no tienen exposición a juegos de primer nivel, y cuando regresan al primer nivel o cuando entran al primer nivel a los 23 años, ya tienen una ventaja los jugadores de otros países con mucho más experiencia profesional, que hace que el jugador mexicano pueda solamente brillar como cosa excepcional y no la regla. Entonces, ese es el principal problema, que no se invierte suficientemente en las fuerzas básicas, pero sobre todo que se ponen barreras artificiales, no son barreras naturales, que hacen que estos jugadores que puedan brillar no brillen profesionalmente. Luis, comentabas ahí también el tema de la duración de los torneos y de la necesidad de la integración con el fútbol de Estados Unidos y Canadá. Sí, mira, lo que se requiere son dos cosas. Una, eliminar las barreras de entrada para que los jugadores puedan brillar, ¿no? Y eso se puede eliminar internamente en México, pero también promoviendo la exportación del jugador mexicano. En la medida que el jugador mexicano se puede exportar, va a tener más opciones laborales y va a poder debutar más prematuramente, ¿no? Y eso sería muy importante. Yo creo que el futuro del desarrollo del jugador mexicano está en la integración de América del Norte. Porque en América del Norte, la Liga MLS de Estados Unidos se va a convertir en una de las mejores ligas del mundo. Y México, por su cercanía, tiene posibilidades de colocar un gran número de jugadores allí. Y Estados Unidos ya se convirtió también en una buena plataforma para jugar en Europa. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen en sus selecciones mucho más jugadores jugando en Europa que México, que tiene muchos más años de presencia en el fútbol mundial. Entonces, la integración con Estados Unidos, tener torneos con Estados Unidos, tener un torneo, por ejemplo, de jóvenes, de equipos mexicanos con Estados Unidos y Canadá, con la MLS, de una manera permanente, sería una vitrina muy importante para que el jugador mexicano se pueda mostrar, ¿no? Y de ahí saltar potencialmente a Europa. Entonces, un elemento es la promoción de la exportación. Y el otro elemento es que la Liga Mexicana sea más competitiva y que no promueva la mediocridad. Hoy tenemos con los torneos cortos, con 18 equipos, de los cuales 12 pueden clasificar a la liguilla,
pues un incentivo tremendo para jugar mediocremente y después recuperarse en la liguilla, ¿no? Y eso favorece la poca movilidad de los jugadores. Cuando el torneo lo haces demasiado corto, no permites invertir en jugadores jóvenes a lo largo del año, porque el año dura muy poco. Entonces el jugador joven no tiene la oportunidad de madurar. Entonces lo primero que hay que hacer es deshacerse de los torneos cortos, regresar a los torneos largos. No hay ningún país del mundo que tenga torneos con largos, cortos, perdón, y sea al mismo tiempo exitoso. Argentina no es un buen ejemplo, porque Argentina es un país que se dedica a la producción masiva y exportación masiva de jugadores. Los jugadores argentinos se forman, muchos de ellos fuera de Argentina porque son de exportación. Entonces ahí no tienen ese problema. Nosotros en México sí lo tenemos, y los torneos cortos juegan como un disuasivo muy importante para la excelencia. Y lo mismo con el hecho de que pasen 12 equipos a la liguilla. Se requiere un torneo largo, con liguilla solamente para los 4 primeros, pero los 6 primeros con acceso inmediato a la Conca Champions, y con descenso de los 2 que queden hasta abajo, con descenso automático a la Liga de Ascenso. Y las ligas deben tener, creo yo, 16 equipos cada una. 16 de la Liga MX y 16 de la Liga de Ascenso, lo que implicaría que el primer año tendría que descender 4 para pasar de 18 a 16 y que subieran 2. Eso es súper importante. Y la multipropiedad, que es otra de las grandes discusiones, puede ser positiva si un equipo tiene al mismo tiempo a un equipo en la Liga MX y a otro equipo en la Liga de Ascenso, porque eso les permite obviamente el movimiento de los jugadores y la formación de jugadores, pero no más de una copropiedad, y sobre todo no más de uno por ciudad, ¿no? Y la otra propuesta que creo que es muy interesante, muy importante, es que los equipos mexicanos sean dueños de equipos en Estados Unidos, y que los equipos de Estados Unidos y Canadá sean dueños de equipos en México, porque eso es lo que va a permitir realmente la globalización y la movilidad del jugador mexicano, y de ahí va a venir el éxito. Una especie de TMEC del fútbol, pues. Perdón, no te escuché bien. Una especie de TMEC del fútbol. Sí, de integración del fútbol, sí. Como tenemos ahora el béisbol, ¿no? Que en el béisbol es tan exitoso en la Liga del Pacífico en México. En México tiene buenísimo nivel de béisbol. Tenemos una selección de béisbol competitiva en el ámbito internacional. Oye, doctor, cuando participa en juegos de béisbol, no estamos pensando si pasamos del primer partido. Oye, pues tenemos chance de llegar a la semifinal, inclusive a la final. Estamos ganar a la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque México tiene 50 peloteros en las ligas mayores y tenemos algunos de los mejores pitchers del mundo. Bueno, en fútbol no tenemos ningún jugador mexicano de fútbol que tenga el nivel que tiene Urias en las ligas mayores de béisbol. Y eso ese éxito que tenemos en béisbol, también lo tenemos en otros deportes. Y en otros deportes sí se tiene niveles de excelencia, porque en esos otros deportes se cuenta con la misma característica. No hay barreras de entrada. Y en México, en el fútbol mexicano, hay barreras de entrada que hace que los jugadores no puedan brillar. El asunto de los torneos cortos, pues no creo que a los dueños de los equipos les suene mucho eliminarlos, porque entiendo que están diseñados así por la rentabilidad. Tienes 2 campeonatos al año y eso deja dinero. Bueno, yo creo que la manera de hacer atractivos los torneos largos es, por un lado, que sea realmente, puedas elevar el nivel para que todos los partidos sean interesantes. Por ejemplo, en España o en el Reino Unido, en Inglaterra, donde son torneos, cada partido es importantísimo. Si el Barcelona pierde un partido o el Liverpool pierde un partido, probablemente pierde el campeonato. Sí. Pues juegan todos los partidos como si estuvieran jugando la final. Entonces, ¿qué necesitas para que todos los partidos, la mayoría de los partidos sean atractivos? Uno, que los 6 de arriba pasen a la Conca Champions y que los 2 de abajo se vayan automáticamente. No esta cosa que tenemos en México de una regla de cada 3 años en promedio. No. Si quedas hasta abajo, tú vas a la división de ascenso. Entonces tendrías tú 8 equipos de los 16 que por lo tanto, en cada partido va a estar involucrado un candidato a ser parte de los 6 o un candidato a ser parte de los 2 que se bajan. Y entonces cada partido se vuelve interesante
porque en cada partido hay algo en juego. La otra cosa que hay que hacer es que requieres una copa para tener no uno, sino 2 torneos. Sí. Intensa. Y en esa Copa México deben participar los 16 de ascenso y los 16 de la Liga MX. El primer semestre en fase de grupos y en el segundo semestre en eliminatoria directa, como si estuvieran jugando el Mundial. Esto te da 2 cosas muy importantes. Uno, que los equipos de la división de ascenso tienen roce con los equipos de la Liga MX y los jugadores en ascenso tienen roce con los jugadores que juegan supuestamente mejor, y eso es una vitrina para que los vean. Y además, una competencia donde hay eliminación directa y tú te acostumbres a jugar juegos donde tienen que jugarse como si fueran una final. Y entonces tendrías 2 torneos simultáneos y no tendrías tú esta cosa de que vamos a pasar de un torneo, de 2 torneos a uno y por lo tanto vamos a perder dinero. Si tú tienes éxito con la Liga MX, con un torneo largo, vas a generar mucho más dinero. O sea, la Liga Inglesa, que es la más rica del mundo, no tiene límites para extranjeros. Tiene un límite para extranjeros. Si tú quieres jugar en la Liga Inglesa, tienes que ser parte de la selección nacional de tu país. O sea, ellos no reciben a cualquier persona, se reciben a los mejores jugadores del mundo, pero no tienen límites. O sea, hay equipos ingleses que tienen 1 o 2 jugadores ingleses, y la selección inglesa, hoy, que perdió con Francia, podía ver, si la final de este mundial se jugó Francia-Inglaterra. Ahora vamos a ver otra final, quizá Francia-Argentina, que también es digna de ello, pero en Inglaterra tenía todo para estar en la final, a pesar de que tienen límites. Permíteme que te diga algo. Digo, yo no sé quién deba de ser el entrenador de la selección mexicana, pero sí creo saber quién debe de ser el presidente de la Femex Foods. Oye, nos da mucho gusto escucharte, hablar de fútbol con un conocimiento tan preciso, con un gran diagnóstico, con una propuesta muy clara. Nos da mucho gusto escucharte. ¿Dónde te podemos seguir, doctor, en tus redes sociodigitales? Mira, yo utilizo un nombre que se llama LDC. Ahí me pueden localizar, escrito así, LDC. Me pueden localizar en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden ver mis artículos, incluido este artículo, donde también propongo, por cierto, y es la última parte de la propuesta, que los equipos mexicanos tengan que tener un gobierno corporativo como si fueran empresas que coticen en la bolsa, con consejeros independientes, con todas las disciplinas financieras, fiscales y todo, porque la transparencia es lo que va a hacer que los equipos sean, al final del día, puedan allegarse a los suficientes recursos para competir exitosamente, no solamente en México. Si los equipos mexicanos, decías tú, Jesús, lo del Guadalajara, la selección no puede descansar solamente en el Guadalajara si el Guadalajara no es un equipo competitivo a nivel mundial. Es correcto. Para que México sea competitivo a nivel mundial, necesitamos que el Guadalajara sea competitivo a nivel mundial, y no lo va a hacer si no tenemos un torneo competitivo. De acuerdo. Tener Urias, pero en el fútbol, pero muchos. Necesitamos 5, 6, 7, 8 Urias en el fútbol para poder aspirar a la Copa Mundial. Y creo que México tiene todo para hacerlo si logramos reestructurar el fútbol, y no hay oportunidad más grande que la derrota de Qatar y ser anfitriones en 2026 para hacerlo. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Continúa. Gracias con ustedes. Saludos. Gracias, doctor. Saludos, gracias. Vamos a pausa y regresamos.